Y las próximas 10 semanas, nosotros vamos a dedicar tiempo para estudiar en la palabra de Dios, una por semana, las 10 verdades fundamentales que todos nosotros tenemos que aprender, entender y poder vivir nuestra vida de acuerdo a estas 10 verdades fundamentales. Si tú estás aquí hoy y es tu primera vez en la iglesia familiar, ya te dieron la bienvenida del inicio, pero déjame decirte que nos da mucha alegría poder recibirte acá. Si yo no he tenido la oportunidad de saludarte todavía, yo soy el pastor da Silva, uno de tantos pastores que tenemos en casa y un servidor más aquí en la iglesia familiar. Gracias por estar con nosotros. Veniste en un domingo súper especial, porque ese domingo especial es el primer domingo que nosotros arrancamos con nuestra nueva serie. Por eso te entregamos esta hojita cuando tú entraste. Si te gusta tomar notas, vamos a hablar acerca justamente de las verdades fundamentales. Y la primera, la número 1 que vamos a estar estudiando hoy, es acerca de la Biblia. Y hay 4 cositas que están ahí en blanco para que tú tome nota, agarra un lapicero. Si tú trajiste tu Biblia en tu teléfono celular, tú la puedes prender. Si tienes tu Biblia en papel, la puedes abrir. En un momento más nosotros vamos a leerla y vamos a estudiar acerca de esta verdad fundamental. La Biblia es la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes que están acá creen sinceramente que la Biblia es la verdadera palabra de Dios? Déjame ver tu mano. Yo creo que todos nosotros creemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Una historia tan impresionante es la historia de un chico que tenía solo 8 años de edad. Piénsalo conmigo. Quizás algunos de ustedes tienen hijos de 8 años de edad. Cuando él tenía 8 años de edad, él sentó en el trono para reinar. Tú dices, ¿cómo así? Sí, 8 años de edad, se hizo un rey de su nación. Se sentó en el trono con 8 años de edad. Los años fueron pasando y él se fue convirtiendo en un adolescente y llegó a ser un joven adulto y estuvo 31 años como rey reinando en su nación. El problema es que cuando él sentó en el trono con 8 años de edad, la nación, el país de donde él era, estaba en un caos terrible, profundo. La gente que creía antes en la Biblia, que creía en la palabra de Dios, abandonó la Biblia. Creía en la oración a Dios, abandonaron la oración. Dejaron de reunirse para escuchar la lectura de la Biblia. Y simple y sencillamente su nación empezó a adorar a otros dioses. ¿Puede imaginar una persona que adoraba a Dios, deja a Dios, empieza a adorar a otros ídolos? La nación se llenó de lujuria, de pecado, de idolatría, de inmoralidad y se apartaron del libro. Cuando él se sentó para ser rey en el trono, esta era la condición que estaba. Pero ese chico tenía algo muy especial. Él, aún siendo jovencito, nunca apartó su corazón de Dios. Aunque los antepasados buscaban a Dios en el pasado, se olvidaron de Dios en esta época. Él tenía 8 años, pero él nunca apartó su corazón de Dios. Entonces él decide reunir un poco de dinero y restaurar el templo, restaurar la nación. Y cuando ellos están restaurando la nación, uno de sus líderes encontró el libro en medio de los escombros lleno de polvo. Ese líder limpia el libro, lo lee, se lo da al otro líder que lo lee, corre y se lo da al rey, que ahora es un joven adulto, que lo lee. Cuando el rey empieza a leer el libro, esto cambia su corazón
Y él dice, ¿cómo es posible que nos hemos apartado de este libro? Imagínate, cientos de años el libro abandonado en medio de los escombros. Ahora él decide reunir toda la nación y renueva el pacto con el libro y decide que el libro sería el corazón de su reinado, de su nación. Y de hoy en adelante el libro es la parte más importante de la vida de ellos, de la nación y de los demás. Si tú no sabías, es una historia que está en la Biblia. No la leí en ningún libro secular. Se encuentra en la palabra de Dios, a donde nosotros vamos a leer cómo el libro cambió la vida de un rey y de una nación, y cómo este libro puede cambiar tu historia y mi historia. En el libro de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, el verso 1 y el verso 2, dice así. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió de él en el más mínimo detalle. Por lo menos había un antepasado, David, con todas las locuras que él hizo. David nunca adoró a otros dioses. Y Josías nunca había desviado su corazón a adorar a otros dioses. Siempre adoró a Jehová, aún desde pequeño. Y aquí él tenía 8 años y estaba sentado en el trono. Mi pregunta que yo me hago a mí, ¿será que Josías en su adolescencia iba a poder resistir a una cultura pagana, donde la lujuria, la inmoralidad, la idolatría estaban por todo? ¿Será que este joven adolescente sería capaz de resistir a tanta tentación y su gente que estaba tan destruida, metida con la idolatría? ¿Será que él sería capaz de realmente, con esta edad, sobrevivir bajo esto? Bueno, vamos a leer Segunda de Reyes 22, el 8 al 13. Del versículo 8 al versículo 13. El sumo sacerdote Hilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Encontraron el libro, iglesia. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, fue y informó al rey, nuestro jovencito Josías. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó. Todo el mundo que recibía el libro lo leía y lo entregaba a alguien más, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, al sacerdote, a Alhicán, al hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista, a Asaías, su ministro personal. Él dio a orden todo su liderazgo con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, que es su nación. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros,
porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Ahora, Josías es un joven adulto y él decide poner orden en la casa de Dios. Y él hace algo increíble. En el capítulo 23 de Segunda de Reyes, escuchen lo que él decide hacer. Versículo 1 al 3. Entonces el rey Josías mandó convocar a todos los jefes de Judá y de Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén y de todos los sacerdotes de los profetas y en fin de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces dice, en presencia de ellos leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Versículo 3 dice que después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia del Señor renovó el pacto en público. Hizo la renovación de pacto. Se comprometió en seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Es decir, a partir de hoy nosotros vamos a leer el libro. A partir de hoy, este libro es el que nos va a guiar. Nosotros vamos a renovar el pacto, el compromiso con el libro. ¿Qué libro era esto? Esto era la Torá, era el libro de la ley. Eran los 5 primeros libros de Moisés. Algunos dicen que era primero el Deuteronomio, pero los primeros 5 de Moisés, 5 libros de Moisés, que era el libro de la ley, donde el pueblo tenía que leer, era Dios hablando con ellos. Estaba lleno de polvo, olvidado por muchos años. Otro día hablaba con un chico y me dijo, pastor, ya hace rato que no voy a la iglesia y tengo tantas cosas haciendo, trabajo. A veces uno ya no tiene el tiempo para orar como oraba antes. Uno ya no lo lee como lee antes. Ya no se congrega como congregaba antes. Yo le dije a él, ¿has notado que una fogata, para que la fogata se mantenga viva, tú vas poniendo leña? Cuanto más leña en la fogata, más viva, más llena de estar esta fogata. Pero si tú tomas un pedazo de la leña que estaba en la fogata y coloca esta leña a un lado, lejos de la fogata, espera un tiempo y vas a ver que el fuego se va a transformar en ceniza. El fuego se va apagando y se transforma en ceniza. Infelizmente yo conozco a muchos creyentes hoy que son pura ceniza. Dejaron la oración, dejaron el libro, lo tienen en su casa, pero quizás está lleno de polvo. Y si tú vas allá, vas a encontrar que está lleno de polvo. Y tiene varias versiones. Dejaron de congregarse, dejaron de servir a Dios y se han vuelto cenizas. Triste, pero es real. Ahí tú ves la vida de la persona y ves la fotografía del pueblo de Judá. Empezaron adorar otros dioses, hacer lo que no hacía y abandonaron a Dios. Es así, porque el diablo sabe cómo venir a tu vida y cómo hacer para que tú dejes la oración, la Biblia, para que tú dejes de congregarte, para que tú dejes de estar en un grupo creciendo con los demás. El diablo sabe cómo hacer esto. Él sabe. Pero Josías reconoce el libro, lo que hay en el libro,
y decide renovar el pacto. Quizá muchos de nosotros que estamos aquí necesitamos renovar nuestro compromiso con la Biblia. Renovar nuestro compromiso con la oración. Renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y quizás deberíamos hacernos una pregunta a cada uno de nosotros de manera muy individual. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la relación que tú tienes con el libro? ¿Qué tanto nosotros leemos? ¿Lo leemos diariamente? ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tu vida? ¿Ella es la última palabra en tu vida? No sé. Tú eres el único que la puede contestar. Pero hay 4 cosas del texto, sacado del texto, no de otro lugar, del texto, que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas en ese día, empezando el día de hoy, mejor dicho. Número 1 es que la Biblia es la manera de escuchar a Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. La Biblia es la manera de escuchar a Dios. La Biblia es la manera de escuchar a Dios. ¿Te fijaste en la historia? En lo que ha pasado en nuestra historia. Muchos años la Biblia, el libro abandonado, completamente abandonado. Pero cuando cada quien leía, algo pasaba. Cuando cada quien leía, algo iba sucediendo. Y en aquel entonces ellos tenían la Torá, los 5 primeros libros que escribió Moisés, que está en el Antiguo Testamento. Pero hoy día nosotros tenemos una biblioteca de 66 libros que fue escrita por más de 40 hombres, autores que no se conocieron, muchos de ellos no se conocieron. Y tenemos acceso a la biblioteca, y esta biblioteca llamada Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, que fue escrita en un periodo de 1500 años. Han pasado los años, los siglos, y ella sigue viva, presente, transformando vida. Es la palabra de Dios inspirada. Y cuando uno piensa en la palabra de Dios inspirada, no tiene nada que ver con la inspiración. No es como ir a la orilla del mar aquí en West Palm Beach, poner una silla, tomar la guitarra y inspírame a escribir una canción. No. No está hablando de esa inspirada, quiere decir que Dios sopló sobre los autores, y todo lo que los autores escribieron fue lo que Dios quiso que ellos escribieran. Por eso es la palabra de Dios inspirada. Tiene el soplo de Dios a través de los hombres. Y los 66 libros que tenemos acá han sido inspirados, escritos por hombres como muchos de nosotros. Si tú piensas, por ejemplo, Juan, considerado un tremendo filósofo, pero Pedro era un pescador, un tipo campesino del mar, que algunos dicen que no pudo ir a la escuela, quizás no tenía un buen griego escrito, pero Dios lo usó a Pedro como pescador, usó a Juan. ¿Y qué te parece Amós, que era un granjero, hombre del campo? Oh, Dios lo inspiró también. Pablo, el gran erudito. David, el músico. Salomón, el hombre considerado sabio. Diferentes contextos, diferentes hombres. Dios usó a cada uno de ellos para escribir lo que tenemos hoy, conocido como la Biblia, como dice Santiago 2, en el capítulo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Para qué es? Ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, a fin de que el hombre, a fin de que la mujer de Dios esté enteramente capacitados para la buena obra. Todos necesitamos de la Biblia, y la Biblia es la manera como Dios te habla a ti y a mí. No solo eso, pero esa Biblia tiene la máxima autoridad. La máxima autoridad.
La Biblia está por encima del Papa. La Biblia está por encima de los pastores. La Biblia está por encima de los rabinos. La Biblia está por encima de los libros de autoayuda. Por lo más lindo que sean los libros de autoayuda, está por encima. La Biblia está por encima de la meditación trascendental. Y la Biblia está por encima de tu abuelita, aunque ella te haya dado los mejores consejos de abuelita. La Biblia está por encima de tu abuelita. Nuestra abuelita no tiene la palabra final o la sabiduría final. La Biblia sí tiene. Está por encima de cualquier religión. Es la máxima autoridad. Es la palabra de Dios. Tiene la palabra final, tiene la respuesta final. Es la Biblia. Inspirada, dada para que cada uno de nosotros podamos tener y vivir el diseño de Dios según lo que ella dice. La Biblia es poderosa porque el autor es poderoso. Es el mismo Dios. La Biblia es suficiente porque ella sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Esa es la palabra de Dios. Ella es perfecta y cuando tú la lees, tú puedes darte cuenta que ella es muy intencional. Es muy intencional. Por lo tanto, cada palabra que está en la Biblia, nosotros debemos de creer en ella. Debemos de creer en ella. Y cuando hablamos de autoridad de las Escrituras, estamos diciendo que ella tiene toda, absolutamente toda la autoridad. ¿Te acuerdas lo que sucedió en la historia? Hilquías encuentra el libro, Safán lee el libro, inmediatamente después de leerlo entrega el libro, porque es toda la autoridad. Josías lee el libro, llama al pueblo y hace un compromiso con el libro. Y pone el libro como la máxima autoridad por encima de todo. La Biblia, nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia no tiene ningún error. Ningún error. Nosotros creemos que ella es la palabra de Dios y como te dije una otra vez, se lo puedo repetir, está por encima de todo. Nosotros creemos en la creación y no creemos en la evolución. Nosotros creemos que realmente Jonás fue tragado por un gran pez. Nosotros creemos definitivamente que David mató un gigante. Nosotros creemos que Jesucristo nació de una virgen. Y al nacer de una virgen creemos que Él fue crucificado en una cruz, físicamente hablando, que fue sepultado físicamente hablando, y cuando resucitó, no fue un espíritu que resucitó, no fue el alma que resucitó, fue Jesús de carne y hueso. Creemos que Él resucitó. Nosotros como iglesia, amén, amén, sí, nosotros como iglesia creemos que ese Jesús que resucitó un día va a volver físicamente y todo ojo lo verá y sabrá que Él es Dios. Nosotros lo creemos. Creemos que Él va a venir por su iglesia. Creemos que cuando tú colocas tu fe en Jesucristo, lo aceptas como tu Salvador, te arrepientes de tus pecados y cuando mueres, creemos que tú vas al cielo. También sabemos que todos aquellos que han rechazado el Evangelio, un día van a estar separados de Dios, apartados de Dios en el infierno. Lo creemos, porque está escrito en la palabra de Dios. Porque la Biblia tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Y nosotros creemos en esto. Ahora te tengo que decir algo. Por lo más bella que ella sea, sin errores, la autoridad final que transforma corazones, la Biblia no se lee sola. La Biblia no se lee sola. No se lee por sí misma. Piénsalo conmigo por un momento. Ella no va a tener ningún efecto si yo no empiezo a leerla. O la gente a veces me dice, ay pastor, ¿cómo me gustaría que Dios me hablara? O el profeta Pedrito va a estar en el pueblo. Y la gente corre para escuchar el profeta Pedrito, porque Pedrito, el profeta, tiene una palabra sobre tu vida y va a profetizar sobre tu vida.
Si no es el Pedrito, es la profetisa. Si no es la profetisa, es el otro. Y ahí el pueblo de Dios vive de lugar en la búsqueda de que Dios les hable. Te voy a dar el secreto gratis, sin tener que ir buscar a Pedrito en ningún lugar. Gratis, sobre cómo Dios te habla. ¿Estás listo? El secreto es este. Toma tu Biblia, abre tu Biblia y lee tu Biblia. Y Dios te está hablando. Dios empieza a hablar cuando tú lees. Ya está escrito. Todo lo que tú necesitabas saber y lo que Él tiene para hablar a tu vida está escrito. ¿Me escuchaste? Me debes un almuerzo. Me debes un almuerzo. Sí. Y por favor, invítenle porque yo voy a ir. Me va a llevar un año para ir a todas las casas, pero me debes un almuerzo. Porque descubriste un gran secreto hoy día. La Biblia, la palabra de Dios. Abre la Biblia, lee la Biblia. Estudia la Biblia, medita en la Biblia. Porque la Biblia nos guía a un cambio. La Biblia nos guía a un cambio. Cambió a Josías, cambió el pueblo. Por siglos ha cambiado la historia de hombres y mujeres. Cuando tú lees esta Biblia, te voy a decir algo que ha pasado conmigo en mi experiencia. La Biblia cambió mi mente. La Biblia cambió mi manera de pensar. Porque vengo de un mundo, de una familia no creyente, sin Dios, perdida. Cuando empecé a leer la Biblia empezó a cambiar mi mente. ¿Sabe lo que la Biblia hizo? Cambió mis creencias. Teníamos una creencia en la casa mezclada con el espiritismo, muy mezclada con la nueva era. Nosotros no sabíamos nada de Dios. Cuando empezamos a leer la Biblia con mi mamá, la Biblia cambió nuestra creencia. No solo cambió nuestra manera de pensar, pero la Biblia cambió mis relaciones. Todas aquellas amistades que yo tenía, que no me hacían bien, que me hacían daño, la Biblia empezó a cambiar y me dio nuevos amigos. Me dio una nueva familia. Me dio nuevas relaciones. La Biblia cambia todo. Lo único que tú tienes que hacer es colocar tu fe en Jesucristo. Y quizás muchos de ustedes necesitan hoy mismo renovar el pacto, el compromiso con la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Poderosa verdad, la autoridad final. Tu palabra nos cambia. Es perfecta. Es inspirada. Y gracias porque la tenemos en nuestro propio idioma, en español. Y Dios nos habla en español. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.